tiempo. Nelida Sánchez fue detenida, secuestrada el 14 de octubre de 2025 junto con más de 150 mujeres activistas por los derechos humanos en Venezuela. Está todavía detenida, retenida, secuestrada y a la espera de ese encuentro, ¿no? Ya hay gestos, hay liberaciones de presos políticos en Venezuela, ha caído el régimen de Nicolás Maduro, pero falta el abrazo, ¿no? El abrazo de Gabriela, que es su hija, está con nosotros. Y antes de adentrarnos en la historia de por qué se encuentra desde hace muchísimos días secuestrada en el helicoide, te quiero preguntar, Gabriela, buen día. ¿Cómo imaginás ese abrazo con tu mamá? Si lo soñaste, lo pensaste, lo repensaste y ahora estás próxima a cumplirlo. Sí, o sea, primero que nada esperamos poder cumplirlo, evidentemente. No existe todavía ninguna garantía de que mi mamá vaya a estar, no hay una lista oficial, sabemos que no van a ser todos los presos políticos los que vayan a salir. Ya como familia hemos vivido al menos 3 procesos de excarcelaciones dentro de los... y te corrijo, mi mamá fue detenida el 26 de agosto del 2024. Y bueno, son más de 500 días en los que al menos hemos vivido 3 procesos similares, lo cual te deja un poco de escepticismo. Sin embargo, claro, hablando de una cifra importante, pudiésemos suponer que ella podría estar en esa lista. Y es muy difícil de decirte cómo uno se prepara porque son sentimientos muy encontrados. Especialmente cuando sabes que probablemente hayan personas que están en la misma situación de tu familiar, de ella, en este caso mi mamá, que no van a salir. Creo que evidentemente pues estamos con mucha fe, son momentos de mucha angustia. Fue una noche bastante larga, esperábamos durante toda la tarde de ayer que se produjeran un número importante de estas excarcelaciones, lo cual no pasó y bueno, creo que el día de hoy pintará que va a ser igual. Allí la vemos a tu mamá, está en pantalla, para también poner el rostro a los detenidos secuestrados en Venezuela. ¿Querés contarnos por qué, si se puede decir por qué, ¿no? Si hubo alguna explicación por qué fue detenida. Sí, o sea, básicamente la detención... Si hay algún motivo, ¿no? Legal. Legal no hay, o sea, legal básicamente ninguna de las detenciones de los presos políticos son legales. En el caso de mi mamá fue detenida en un contexto postelectoral, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, que terminó con más de 2.000 presos políticos después de esa elección. Muchos de ellos salieron y otros no, como el caso de mi mamá. Y personalmente, en el caso de Nelida Sánchez, es una retaliación política del gobierno nacional, simplemente porque pertenece a una organización de la sociedad civil venezolana llamada Súmate, tiene un cargo nacional de coordinadora nacional de formación y fue la encargada, que es el trabajo que ella ha realizado dentro de esta ONG desde el 2016, pues de diagramar lo que fueron los materiales que se utilizaron para formar a los fiscales electorales de la oposición. Entonces, básicamente, ella está en una misma causa donde concursan varias personas. El resto de las personas de esa causa sí pertenecen a partidos políticos. Es decir, para que no queden dudas, Gabriela, tu mamá es presa política. Sí, no es presa política. Totalmente. Y bueno, estamos a la espera de que suceda lo que esperamos que suceda, que es su liberación. Gabriela, ¿te puedo preguntar cómo es tu mamá? Wow, ¿cómo es mi mamá? Mi mamá es amor. Y mi mamá no ha dejado de dar amor, incluso estando presa. Y yo creo que cuando salga ella y cuando salgan todas las personas con las que ella ha podido pues convivir estando en este proceso, van a poder dar fe de ello. Mi mamá es una persona que es comprometida con su trabajo, que es profundamente democrática. Mi mamá, antes de pertenecer a esta ONG que lucha por los derechos civiles y el derecho al sufragio en Venezuela, trabajó por 27 años en el Consejo Nacional Electoral. Entonces es una mujer que toda su vida ha sido demócrata, que toda su vida ha tenido unos valores profundamente republicanos. Y bueno, y ha sido lo que nos inculcó, pues, tanto a mi hermana como a mí. Sí. Gabriela, en este momento donde la información verificada es tan importante, pero a su vez la situación es tan hermética en Venezuela, y entiendo, porque no hay un canal oficial, no hay un pronunciamiento oficial, se mantienen tantas versiones,
Gabriela y familiares directos de tantos presos, para que usted al otro lado de la pantalla entienda, han tenido que crear redes, nets, entre ellos mismos, donde a través de cadenas de WhatsApp se tienen que comunicar con base a quienes están muy cerca del helicoide, a quienes pueden en Venezuela poder ir a hacer diligencias, porque muchos de estos están fuera de Venezuela. Te pregunto, hoy, Gabriela, se ha hablado mucho de que la excarcelación se frenó por Diosdado Cabello. ¿Es esto una mera fake news o tienes información de que pudiera haber una influencia? No tenemos una información confirmada de que se haya debido a influencia de Diosdado Cabello. Lo que manejábamos dentro de los familiares, y todavía lo manejamos, es que se detuvo porque faltaban las boletas de excarcelación. O sea, recordemos que si bien son presos políticos, son presos, y dentro del gobierno nacional todavía cumplen con algunas aristas de legalidad, y dentro de esas aristas de legalidad está que necesitaban recibir en los centros penitenciarios las boletas de excarcelación. También tenemos conocimiento de que hay algunos detenidos que estaban recibiendo como cuidados médicos, realizándoles exámenes, etcétera, para su liberación, y por eso pudiese que no se produjeran las liberaciones como la esperábamos el día de ayer. Pero en esa legalidad aparente, ¿no? Entre comillas, bien que lo destacás, ¿no? Dentro de una dictadura. ¿Qué vínculo tuviste con, si es que existió o no, comunicación o no con tu madre en estos casi 2 años de detención? ¿Hubo vínculo? ¿Sabés, tenés información fehaciente de que esté bien? Sí, o sea, en nuestro caso, y somos uno de los pocos casos en Venezuela de familiares de presos políticos, donde el tiempo que estuvimos sin ver y sin conocer de mi mamá fue muy poco. Es decir, cuando mi mamá entra al helicoide, ella pasa por un periodo por el que pasan todos los presos, que se conoce como un periodo de adaptación, que en el caso de mi mamá, gracias a Dios, fueron solo 43 días hasta que nos permitieron una primera visita. Bueno, son un montón de días igual. Sí. Bueno, pero dentro del contexto que bien que lo destacás. Entendamos un contexto donde... Pero fueron 43 días aislada. Sí, exacto, pero todavía tenemos presos políticos que tienen 2 años que no han recibido visita. Nahuel Gallo, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Entonces, nosotros tuvimos la primera visita luego de los primeros 43 días y han sido frecuentes, bastante frecuentes, las veces que hemos podido ir a ver a mi mamá dentro del helicoide. En mi caso, como me ha tocado residir afuera desde las elecciones básicamente, pues las personas que van al helicoide a ver a mi mamá son mi abuela, que fue detenida junto con mi mamá. Mi abuela estaba con mi mamá cuando la detienen y ha vivido todo este proceso de primera mano. Una señora de 80 años que cuando debería estar descansando en su casa está padeciendo todo lo que estamos padeciendo. Y mi hermana, pues son las 2 personas que van y ven a mi mamá. ¿Ellas están detenidas también junto con tu mamá? ¿Nombraste a tu abuela también? No, mi abuela, lo que pasa es que en la detención de mi mamá, el gobierno nacional utilizó como un señuelo para obligarla a ella a acudir a un centro hospitalario. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvo el día anterior a un familiar, lo obligó a comunicarse con mi mamá y le avisó que había sufrido un accidente, un infarto. Y cuando mi mamá se dirige al hospital con mi abuela a visitar a la persona, porque evidentemente se suponía que estaba enferma, son abordadas ingresando al hospital. 2 vehículos detienen el carro, iba manejando mi abuela incluso, sacan a mi mamá del carro. Todo esto nos los comenta mi abuela dentro de la angustia. Sacan a mi mamá del carro, a mi abuela le dicen que se quede tranquila, que ella supuestamente iba a ir únicamente a declarar en calidad de entrevistada, y que luego ellos la iban a dejar en mi casa. ¿Ellos quiénes? ¿Quiénes la capturaron en El ese momento? Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¿Iban uniformados en ese momento según tu abuela? Ellos no van uniformados, pero evidentemente cuando las detienen y las capturan, ellos no contaban con que mi mamá iba a estar acompañada. Gracias a Dios iba con mi abuela, que nos pudo avisar de inmediato. A los argentinos nos trae tu relato en primera persona. En realidad no es tu relato. Creo que voy a coincidir. Sí, a los grupos de tarea de la dictadura militar argentina de la década del 70. Hay una metodología prácticamente similar. Sí. En el anzuelo, en la información que se les quitaba con presión, con dolor físico y con muerte a los detenidos luego desaparecidos, para que sus familiares o algún testigo también cayera. Y sobre todo, ¿no?, en la metodología de aprehensión de los detenidos. Es como un calco para los que todavía dudan de que en Venezuela no hay ni hubo dictadura. Similitud lo dijo recién Gabriela, la forma de detención de su madre y su abuela de 80 años.
Sí, y no es el único caso, es decir, ya es un método que sistemáticamente viene utilizando el gobierno nacional o para detener a las personas por motivos políticos o para tratar de quebrarlas Claro. cuando ya están detenidas. Gabriela, escucho tu voz tan dulce, pareces tan joven y esta pregunta yo creo que es bastante difícil, así que voy a hacerla con mucho respeto. Se conoce que el centro de detención más grande es el centro de torturas más grande. ¿Te has podido enterar por tu abuela, por tu hermana, si tu mamá ha sido objeto de torturas allí dentro? Y te pido disculpas desde ya. La verdad es que la última vez que nos atrevimos a preguntarle a mi mamá por algo como esto, la respuesta que obtuvo mi hermana fue que ella no quería hablar del tema, que por favor evitáramos preguntarle. Y bueno, cuando esa es la respuesta, uno pudiese suponer que hasta cierto punto... Es decir, que tu mamá las está cuidando desde el interior de la tortura y la detención a ustedes que están afuera, que están libres. Es ¿no? correcto. Fíjense qué contradicción de la vida, ¿no? Lo que hace una madre, ¿no? Solamente las madres pueden hacer algo así. Bueno, en lo personal y en el equipo, bueno, no queremos decir que sea con éxito esta liberación, porque ya has tenido varias sorpresas, ¿no? En el camino, varias posibilidades o intentos fallidos, pero esperemos que este sí sea el comienzo de una nueva vida para tu mamá, Gracias. para la familia, porque no solamente es la detención de Nélida Sánchez. Lo que queda paralizado en el tiempo es la vida de Nélida detenida físicamente, pero sobre todo el entorno familiar. Una madre, una hija, familia que te acompaña acá detrás de cámara, que no está sola, también está bueno eso decirlo, que no está sola en esta lucha. Gracias. Y ojalá que puedan reencontrarse en ese abrazo y que puedan sanar en familia. Muchas gracias y bueno, evidentemente creo que de producirse y que espero que se produzca pues la liberación de mi mamá el día de hoy, creo que viene un proceso bastante largo quizás. Al final estuvo presa, al final no estuvo de vacaciones en una playa. Claro. Entonces ayer comentábamos eso, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Hay que esperar que salga, hay que esperar que ella nos diga cómo se siente, hay que esperar que se despierte nuevamente en su casa y se vea y entienda que está en su casa, que se vea rodeada de nosotros y entienda que ya no está en ese sitio. Y bueno, y de ahí en adelante, pues evidentemente veremos qué solución le damos. Gracias. Gracias a ustedes. Por favor. Gracias, Bueno, Y un Andy ¿estás bien? que se quebró. Claro, es muy difícil porque te pones a pensar que esto es solo un caso con el que hoy podemos conversar. ¿Cuántos no más de estos, de los que no se tiene información? Son familias que se separaron y por supuesto ella dice, tuve que venirme después de las elecciones. Tal vez no era ni siquiera su deseo y hoy está separada de su mamá con una expectativa que probablemente, es decir, existe la posibilidad como que sí y cruzamos los dedos o como que este sea otro alegrón de tísico, como diríamos en Venezuela. Entonces, es ser parte de la empatía de lo que hoy pasa con los venezolanos. Así que, perdón, trate de sostenerme. Esto es natural y nos pasa y somos seres humanos. Sí. Primero eso, después periodistas, pero nunca Sí, dejamos de esto ser es solamente humanos. un traje con corbata, Andy, Exacto. no te prives de los sentimientos, que también los periodistas tenemos sentimientos. Exactamente. Bueno, después de esto, Sí.